Tras la disminución de costos que se ha venido presentando en las tarjetas gráficas, alrededor de la falta de compradores y un mercado con muy poco movimiento, puede llegar a ser este un buen momento para sumarse a través de esas gamas intermedias, donde los cambios eventuales en GPUs para la siguiente generación nos llevan a la espera del próximo año para dar sustitución a estos productos. Y es desde ahí donde precisamente configuraciones como un 12600K y la RTX 3060 empiezan a ser de nuevo viables de adquirir. Y a través de este video te estaré mostrando algunos de los ensambles que podemos llegar a construir con estos componentes, desde lo que sería configuraciones para una gama baja, media y alta, de acuerdo al presupuesto que mantengas y aquellas modificaciones que mejor se adapten a tus necesidades. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de estos ensambles y componentes mencionados a través de este video. Pásate. Aspectos a tener en cuenta con estas construcciones. Desde cada uno de estos ensambles debemos tener presente que van a haber muchas variaciones en cuanto a los componentes que podemos llegar a añadir. De hecho, lo único que va a prevalecer entre los mismos es evidentemente la CPU y hasta cierto punto la fuente de alimentación, que en este caso me inclinaría para cada una de esas construcciones por un 80 Plus Gold de 650 watts de VGA, que por lo menos a día de hoy mantiene un precio bastante bueno para sus capacidades, teniendo presente que es un diseño modular. De parte de la tarjeta gráfica tendremos bastantes opciones, que principalmente se diferencian por su estética y disipación, que a su vez repercuten en cuanto a los costos de estos modelos, así como también a las frecuencias de stock y a la hora de realizar overclock a las mismas. Por lo cual, para cada generación a mencionar, se harían cambios a los modelos dependientes de cada gama, aunque también debes tener presente que cada una sigue manteniendo la misma GPU 3060 y realmente los cambios no son tan drásticos. Asimismo, las configuraciones iniciales a presentar tan solo son una base, desde la que directamente vamos a poder incluir mejoras, dependiente en este caso de lo que estés buscando. A partir de lo mismo debemos establecer la cantidad de unidades de almacenamiento adicionales que debes añadir y hasta propiamente si es que queremos añadir más disipación. Pero evidentemente bajo estas bases ya tendrías un equipo a pleno funcionamiento, desde el que tendrás que darle esos pequeños toques finales dependiendo de tus necesidades. Configuración para una gama baja. Aquí lo principalmente que vamos a priorizar es el costo, sobre muchas de las características a incorporar. Por lo mismo desde la gráfica, partiremos desde la alternativa de Penny para la RTX 3060, en su versión de Rebel Epic S a doble ventilador, siendo esta desarrolladora probablemente de las más económicas, debido a que su apartado estético no propiamente es el que más consigue distinguirse. Aunque debo resaltar que por lo menos para esta generación, sus diseños aunque siguen siendo más básicos que el del resto de compañías, esa incorporación en RGB le permitió a la misma tener un diseño más acorde con la actualidad. Asimismo, su valor tampoco se diferencia demasiado de aquellas opciones con un solo ventilador, que van a seguir siendo a la final las alternativas más económicas que podemos llegar a encontrar. En cuanto a su motherboard, la placa más indicada para una gama baja parte desde el modelo D660M DS3H, con un VRM de 7 fases de alimentación, que teniendo presente que no vamos a hacer overclock desde este chipset, se complementaría bien con este procesador. A su vez incorpora USB tipo Sensu Backplate, además de incluir un doble M.2 en PCI Express 4.0, donde precisamente ubicaremos la alternativa para su almacenamiento desde el 980 para PCI Express 3.0 con 500 GB. Una opción económica dentro de Samsung y bastante adecuada para este tipo de equipos, además de que permite escalar a futuro con más unidades. Por parte de su memoria RAM, lo cierto es que la diferencia en precio entre los distintos modelos en la actualidad para DDR4 es bastante mínima, por lo cual opciones como Vulkan Z de Team Group o las Corsair Vegans nos van a funcionar perfectamente, en una configuración en este caso con dos módulos, en un total de 16 GB a 3200 MHz y en CL16. Junto a ello acompañaremos al 12600 con el cooler de Noctua U12S, una opción que al igual que el resto de refrigeraciones por aire para esta generación sería un perfil alto, siendo precisamente algo que debemos tener presente en el case a escoger. Y sobre todo en este tipo de gabinetes que para placas micro ATX reducen bastante sus dimensiones. Por lo mismo, teniendo presente esto, me inclinaría por el case de Thermaltake S100, una opción minimalista pero que respeta bastante bien las necesidades que podamos mantener en una construcción, con un panel con vidrio templado, un ventilador, junto a las rejillas y sus correspondientes filtros antipolvo en la parte superior e inferior,
y donde probablemente el que no cuente con un panel frontal más abierto sea lo único a cuestionar. Con esto tendríamos una buena base donde se reducen los precios de cada uno de sus componentes, pero prevalece el objetivo del 12600K más la 3060 para su configuración, que por lo menos para los precios actuales corresponde aproximadamente a unos $1100 en total. Si es que queremos reducir inclusive aún más este costo, tendríamos distintas opciones, como el incluir la versión no K de este procesador, teniendo presente que tampoco vamos a hacer overclock, el optar por un gabinete de marcas nacionales que saldría mucho más económico, siempre y cuando tengamos presente el tamaño del cooler, y hasta propiamente el optar por SSDs por SATA. Más allá de esto no cambiaría nada, ya que realmente el resto de opciones a modificar afectarían esa base que deseamos obtener. Configuración para una gama media. El siguiente paso hacia esta gama sobre todo se resaltaría por la estética de gran parte de sus componentes, y hasta propiamente esos pasos en el overclock, teniendo presente que queremos añadir una versión K. Y precisamente ante ello, la placa a escoger por su VRM estaría centrada en el modelo Z690UD. La gran ventaja con este modelo es que obtenemos el mismo VRM Gaming Nets, y ambos son adecuados precisamente si queremos dar ese paso en overclock. Contaríamos en este caso con un total de 17 fases de alimentación a 60 amperes y un diseño directo. Y además de esto, sobre la placa ya se va a añadir USB de tipo C tanto en su backplate como en encabezados internos, y esos 3 M.2 en PCI Express 4.0. Aunque aquí inclusive sigo recomendando el M.2 de Samsung 980 en PCI Express 3.0, pero en su versión de 1 TB, siendo recomendado el mismo, ya que en la mayoría de situaciones en gaming o en un uso común, inclusive los SSD por SATA siguen funcionando a la perfección. Y es de ese 980, pues evidentemente las condiciones aún son mejores. Aunque si quieres pasar a PCI Express 4.0 no hay problema alguno. Y el 980 Pro de Samsung también es una buena alternativa, y sobre todo de cara a futuro y tecnologías como Direct Storage. En cuanto a su memoria, seguiríamos en DDR4, por lo que el costo no varía mucho, y las principales mejoras que vamos a empezar a presentar son por un lado un mínimo aumento en su frecuencia y por el otro su apartado estético. De acá te recomiendo Corsair Vegans RGB y las T-Force Delta RGB de Team Group. De nuevo, en esos dos módulos de 8 GB pero a 3600 MHz y en CL18 como lo más común para estas versiones y también lo más económico. De parte de su refrigeración, en este caso nos iríamos por una refrigeración líquida, donde por lo menos en la actualidad y para esta generación, MSI dio una buena notoriedad en este aspecto, y por lo mismo te recomiendo para esta construcción la Core Liquid P240, precisamente a 240 milímetros, que estéticamente no es la que más destaca, pero no mantiene tampoco un mal diseño y su costo es bastante competitivo. En cuanto al case, mencionaría en este caso al Corsair 4000D Airflow, al ser una opción que aunque no se diferencia demasiado del resto en estética, lo cierto es que está muy bien trabajada, tanto por mantener un buen flujo de aire, como una buena gestión de cables y en general una buena adaptabilidad para la mayoría de ensambles. Aunque evidentemente el gabinete es muy dependiente del gusto y realmente lo puedes sustituir por otras opciones, siempre y cuando tengas presente el que el mismo dé soporte para radiadores en 240 milímetros y una placa TX. Finalmente esa fuente de alimentación de nuevo sería la de VGA Supernova de 650 watts plus Gold, que seguiría siendo perfecta para cada uno de estos ensambles. La gráfica a escoger en este caso sería la versión de Agile NOC de Gigabyte, que tampoco se diferencia demasiado del modelo de Penny, pero precisamente va a ser un buen complemento con esta gama intermedia. Y con ello probablemente obtenemos el ensamble más acorde si queremos sacarle el mayor partido a estos componentes, y que nos lleva hacia un costo de $1260 en la actualidad, y que consideraría que en la mayoría de los casos nos llega a elevar los costos ante características o apartados específicos que nos lleguemos a emplear. Configuraciones para una gama alta. Desde esta gama debo mencionar que aún por encima de este ensamble hay muchas mejoras que se pueden llegar a establecer, pero las mismas también van a corresponder a añadidos específicos, que muchas veces no emplearemos y tan solo van a elevar el costo sin sentido alguno. Asimismo, gran parte de las mejoras se verían de cara a su estética, y un salto que se dio con esta generación como sería DDR5. Y precisamente ante ello, la motherboard a escoger sería la Z690 Gaming Edge en su versión en DDR5, que como te indicaba anteriormente mantiene el mismo VRM de UD,
pero sigue siendo una configuración perfecta inclusive para overclock, sobre todo ante procesadores como estos. Además de esto tendremos un cuarto M.2 y una disipación completa para cada una de estas unidades, y su precio, por las características que añade, ubican a la misma como una de las mejores placas para esta generación. Asimismo, USB tipo Sensu-Play y encabezados internos y en general una buena base. Y complementando precisamente con ese salto en DDR5, incluiría los módulos de Fury Beast de Keystone, sobre todo si tenemos en cuenta su costo, ya que va a contar con uno de los precios más bajos para este tipo de memorias. Evidentemente siguen siendo más caros que los modelos tradicionales en DDR4, pero ante esta mejora pocas opciones tenemos. En este caso serían dos módulos a 4800 MHz y en mi caso prevalecería esos 16 GB, aunque también se puede escalar hacia los 32 GB, dependiendo evidentemente de lo que necesitemos. Para su almacenamiento, aquí sí considero adecuado pasar a PCI Express 4.0 con el 980 Pro de 1 TB, así como también se puede complementar con más unidades de estas si es que llega a ser necesario. A partir de acá, lo cierto es que el resto de cambios van a ser bastante mínimos. De nuevo continuaremos con una refrigeración All-in-One de Core Liquid a 240 mm, pero en este caso la R, que prioriza su apartado estético. El gabinete y en sintonía con esa refrigeración sería el TD500 de Cooler Master, que supone un diseño algo más agresivo, además de dar 3 ventiladores dentro de sus bases, y donde probablemente lo único que echaría en falta es que no añada USB de tipo C, que si es que lo llegas a requerir, el 5000D de Cooler Master sí que añadiría este apartado, además de dar soporte para ubicar las gráficas verticalmente por precios realmente cercanos. Y en hilo con ello, por parte de su gráfica, de las mejores ensambladoras que vamos a poder encontrar serían aquellas versiones de Asus, como pueden llegar a ser ROG Strix. El problema acá es que el precio de las mismas nos lleva a encontrarnos que por su valor ya podemos dar ese paso hacia las RTX 3060 Ti, por lo que precisamente no es lo más conveniente de adquirir, teniendo en cuenta que hoy en día ya hay stock para cada modelo. Ante lo mismo, o podemos seguir con esa versión Eagle mencionada anteriormente, o inclinarnos por alternativas como Gaming de Gigabyte, o las Twin Edge para Zotac. Por encima de los costos de estas gráficas, es más conveniente dar ese salto hacia las versiones TI. Fuera de esto, la misma PCU del resto de construcciones, que va a seguir trabajando perfectamente y se puede acoplar bien con este diseño, por lo que aquí sobre todo priorizan aquellas mejoras en disipación general para cada componente, su estética y ese salto a DDR5, si es que piensas dar este cambio. Por encima propiamente de esa configuración, lo cierto es que no haría muchos cambios, teniendo presente que un ensamble como estos ya roza los $1.500, y que adicional a esto, el resto de mejoras que podemos obtener estarían establecidas por parte de apartados específicos, como puede llegar a ser ese salto hacia Thunderbolt. En conclusión, cada uno de los ensambles que te he presentado representan la base desde la cual partiría para dar una construcción dependiente de nuestro presupuesto, bajo equipos que se pueden usar a pleno funcionamiento con los componentes mencionados, y que evidentemente puedes modificar dependiendo de lo que mejor se ajuste en tu caso. Ante lo mismo, la cantidad de variaciones es bastante grande, si miramos de cara a todos los componentes que se pueden modificar. Por lo que en general, lo que realmente debes tener en cuenta y que debe prevalecer es que se mantenga una fuente de 650 watts con una certificación como mínimo Silver, el tener en cuenta que la mayoría de refrigeraciones por aire van a ser de un perfil alto y por ende debes percatarte de las dimensiones del case a seleccionar, aunque también ten presente que para esta generación lo más recomendado es dar ese salto hacia una refrigeración líquida. Así como también que los chipsets que mantienen soporte para esta generación vienen desde el H610, B660, H670 y Z690, siendo compatibles con este tipo de procesadores. Asimismo, hay motherboards específicas para DDR5 o DDR4, para que selecciones el modelo dependiente de lo que hayas escogido. Ten en cuenta también que H610 y B660 no van a permitir overclock para la mayoría de sus placas, por lo que una versión K no la estaríamos aprovechando del todo, y sí que podemos llegar a reducir los costos desde las versiones no K. Más allá de esto, poco te puedo decir. A mi parecer, la mejor configuración de todas las mencionadas sería esa gama media, que mantiene una buena construcción para aprovechar por completo cada uno de sus componentes, sin llegar a exceder los costos por apartados que no necesitemos.
Espero te haya servido todo esto y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los ensambles y componentes mencionados durante este video. Pásate.